Bueno, no todos los oradores están aquí para esta discusión de este panel. Doctor Vicky no se siente bien esta mañana, así que por favor oren por él para que él pueda restaurarse y más tarde pueda estar con nosotros. Estas son preguntas que ustedes han enviado, así que estamos muy agradecidos por las buenas preguntas. Buenas preguntas y malas preguntas. En las malas no, obviamente las tenemos, pero la mayoría eran buenísimas. No vamos a llegar a todas, pero vamos a tocar la mayoría que podamos, diferentes temas que vamos a tocar. Así que vamos a ponerlos a moverse. Primera pregunta para Bori, y tú sabías que esto iba a venir. Eh, Eso es un poquito embarazoso. La pregunta es, eh, ¿cuál es lo más que puedes levantar récord de lo que llaman un deadlift? Eh, Más de 70, dice. Ah, o tal vez 700. Sí. Bueno, primera pregunta. la- ¿Cómo respondemos a muchos en la generación Z, los que se están tornando al católico romano y Deténlo. No sabes en lo que te estás metiendo. yo creo que aparte de para y no sabe lo que te está metiendo, también tenemos que reconocer lo que está pasando en diferentes instancias, lo que ellos han visto y han experimentado ha sido pragmático y ha sido moralista. Es, es como que le falta la trascendencia. Ellos están buscando por algo más, están buscando algo que no sea sencillamente un club, están buscando que pueda ser extremadamente religioso. Y por la última generación, en diferentes instancias en lo que es el mundo evangélico, están tratando de hacer todo lo posible, pero eso no. Yo también. Muy bien dicho. Yo creo que ese es el caso. Hay mucha frivolidad, asuntos sin importancia en la cultura eh, y las personas quieren algo que sean trascendente, que conecte con una tradición aceptada por largo tiempo, porque la tradición parece tener una apariencia de verdad, de algo que está allí por 2000 años. Y si están diciendo el credo de los apóstoles o ni credo niceno, bien. Creo que Dios usa esas cosas para convertir personas, pero creo que eso es exactamente el caso. Están buscando ese sentido de estabilidad y de compromiso histórico y trascendencia. John Owen dice que el hombre carnal no puede adorar en espíritu y en verdad. Así que, ¿cómo logramos que los incrédulos tengan esa sensación de adoración, que sientan que realmente están adorando? Dos maneras. Bueno, una, dijo John Owen, hacer que la adoración sea carnal. Así que si no puedes sentir a Dios, puedes sentir lo que los cinco sentidos pueden manejar. Y una manera de hacerlo es el modelo que sensible al buscador, que da entretenimiento, luces, música, y tus sentidos se pueden sentir eso, y puedes sentir escalofríos, y puedes sentir que adoraste a Dios, pero eso no perdura por años. Esa calidad de entretenimiento es algo vacío, y después de años la gente se sale de ahí porque eso no hace nada perdurable. Es divertido, pero sin el espíritu dentro de ti te vas al otro extremo, que sigue siendo sigue apelando al humo, la arquitectura y cosas que la carne puede ver, y de lo que se puede aferrar a algo de Dios en la carne. Y por eso es que una iglesia pequeña con 10 personas, con un músico que no puede permanecer en tono, y la música está desafinada, y alguien entra ahí y dice, esto está horrible. Pero ahí sí están adorando. El Hijo de Dios está adorando. El Hijo de Dios no necesita eso carnal para adorar a Dios. Y
por eso adoramos en espíritu y en verdad. Falta algo en la adoración de la Iglesia Católica o la Ortodoxia Oriental y las iglesias que son sensibles a los buscadores. Muy bien. Hay un fenómeno que creo que es notable. Hay una percepción de que las personas que están involucradas en convicciones profundas religiosas, quizás no llegan a la conversión, pero personas que tienen convicciones religiosas profundas, hay tanta comunicación y los medios de comunicación tanto, que hay como una fuerza gravitacional de que alguien está involucrado en algo que trata de ser religioso, trata de crear valores morales o algo que expresa algunos valores históricos. Yo decía, vi una pareja en el avión que era claro que yo venía a hablar a un lugar y esta conferencia iba a ser sobre avivamiento y estaban muy contentos y eran católicos romanos y ellos estaban contentos. O sea, van a hablar de la Biblia, Jesús y lo que significa tener devoción, sí, eso es así. Así que ellos estaban contentos acerca de eso. Yo no tenía tiempo para ver si tenían un sentido de arrepentimiento y fe y de la finalidad de Cristo, pero ellos estaban contentos de que había algo, que había algo profundo en el corazón, de que hay valores trascendentes con los que debemos estar conectados antes de tener la esperanza de la vida eterna o que sea de algún uso o utilidad en esta vida. Creo que eso significa que, por un lado, tenemos que estar claros también de que no estamos simplemente tratando de promover valores religiosos, de que hay un marco doctrinal específico. Nosotros creemos en lo que es la verdadera salvación, que no es simplemente vencer la superficialidad de la cultura. Tratamos con asuntos eternos y tú tienes que estar bien, en buena relación con Dios, y solamente sucede a través de Cristo, porque Él logró esa justicia que la ley de Dios demanda. Y creo que hay una manera en la que podemos ser arrastrados a esto y estar contentos de que las personas se dan cuenta de que hay una división radical entre el secularismo extremo y aquellos que tienen valores religiosos. Y debe hacernos más claros en cuanto a qué estamos buscando al predicar y de lo que estamos hablando. Y ese tipo de cosas. Así que parte de la pregunta, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cómo respondemos? Tal vez cómo ayudamos a una persona que obviamente está en esa dirección. Yo creo que el impulso al grado en que nosotros hemos identificado es correcto, es correcto. Así que no quiero eliminar eso, no quiero decirle, mira, simplemente quédate en esta iglesia superficial. Yo no me importa decirle detente, pero honestamente, si tuviera que elegir entre una iglesia ortodoxa o una iglesia que se parece a Game of Thrones, probablemente yo me iría a una iglesia ortodoxa. El impulso es correcto. La historia confesional. La confesión histórica es algo que el Señor puede usar. Pero lo que yo quisiera decirle a esta generación es, miren, tú no vas de aquello que está mal a aquello que está peor. A aquello que no te va a llevar al lugar donde tú quieres ir. Si tú puedes hacerlo en el contexto de tu iglesia, si no, busca otra iglesia y empieza una iglesia. Porque lo que tú dijiste inicialmente, Tom, es muy cierto. Tú no sabes en qué te estás metiendo. Y yo creo que es cierto para muchos de estos jóvenes que no saben en qué se están metiendo, saben de dónde están saliendo. El impulso es correcto, pero no creo que hacemos bien en simplemente ridiculizar ese deseo. Es un deseo correcto, debemos reconocer, mira, realmente lo que tú estás viendo es verdad, pero a lo que te estás metiendo como antídoto no es lo correcto, no es bueno. Creo que también esto, donde el confesionalismo toma una gran parte, porque cuando nosotros
estamos tomando o sosteniendo de nuestra confesión, enseñando nuestra confesión, lo que estamos haciendo es, no solamente estamos conectándolos a la historia y también ese aspecto de autoridad que ellos están buscando en otro lugar, pero también estás exponiéndolos por qué la reforma sucedió. Estás informándoles esto no es solamente bueno y verdadero porque es histórico, pero esto es bueno y verdadero porque está arraigado en la escritura y hemos tenido que lidiar con estas cosas en los tiempos varias veces. Así que mientras hacemos eso, estamos ayudándolos, protegiéndolos de algunos de estos movimientos, porque ellos ya han escuchado estos movimientos, ya conocen las distinciones de esto y lo otro, ¿verdad? Y lo que es aquello, movimiento protestante, y por lo menos le da categorías para que cuando estén viendo lo que es las ceremonias, obviamente van a la misa, no es que van a estar. Puede ser un poco no justo porque el doctor Vicky no está aquí, pero voy a preguntarle de todas formas, ¿qué debería un pastor bautista hacer cuando no hay iglesia en su iglesia, cerca de tal vez una iglesia presbiteriana pedobautista? ¿Qué dijo Spurgeon? Si el pueblo no tiene una iglesia, deberíamos empezar una. Pero una vez más, si esa es la única alternativa, yo iría ahí, definitivamente. Quizás no podría unirme en una forma de pacto con ellos, pero definitivamente yo me pondría bajo la enseñanza Y correcta. las confesiones bautistas históricas, Hercules Collins tomó de los reformados holandeses en su catecismo de ortodoxo, las disertaciones de Hercules Collins. El 95% son cosas con las que estaríamos de acuerdo y quisiéramos que las personas la escuchen, y su piedad, su devoción y la influencia santificadora de la verdad y todas esas cosas. Creo que nosotros queremos estar involucrados en algo así. No queremos hacer una protesta pública del bautismo de los infantes, pero creo que si esa es la única opción, al estar tratando de buscar en el pueblo a ver si hay algún interés de comenzar una nueva obra para adorar y escuchar la palabra y tener la influencia santificadora del Espíritu que acompaña su verdad, yo estoy de acuerdo con Tom. Eso sería una opción excelente. Me imagino que tiene mucho que ver si tienes hijos pequeños o no. Bueno, como en cualquier situación, tú tienes que tomar la responsabilidad por tu familia y tienes que enseñar a tus hijos a ser respetuosos, pero definitivamente no me gustaría que ellos sean testigos de el bautismo de niños como algo normal. En la Nueva Inglaterra colonial, tomaban a sus hijos y los bautizaban. Y le diríamos, ustedes no han sido bautizados que todavía. Tal vez la iglesia no, obviamente te permitiría la membresía. Yo creo que tú quisieras. Yo personalmente yo fui parte de una iglesia PCA por 5 años con convicciones, fue grandemente beneficié de eso, pero no tuve hijos, así que no pude hacer eso. Otra pregunta, estoy agradecido por el énfasis de la oración y las iglesias orando por avivamiento. A la luz de esto, ¿cómo es que las reuniones de oración en sus iglesias, cómo se ven, cómo lucen? Es simple. Nosotros nos reunimos los miércoles en la noche para el tiempo de oración. Y lo que hemos desarrollado a lo largo de los años, hemos hecho distintas cosas. Una vez cada 3 meses hacemos un énfasis en la masculinidad y feminidad y tratamos de tratar cosas específicas y lo tomamos como una buena oportunidad para tratar algunas cosas culturales. Pero típicamente lo que nosotros tenemos una vez al mes, el primer miércoles de cada mes, lo separamos para ayuno y oración, para avivamiento y reforma. Y cada miércoles
que nos reunimos para ese propósito, cantamos una canción y luego yo creo que todos se quedan juntos. A veces tenemos clase para niños los miércoles en la noche, pero no ese miércoles. Así que leemos una porción de las Escrituras, tenemos un volante con algunos puntos por los cuales orar basado en las Escrituras y quizás pasamos 10 minutos enseñando acerca de cómo orar. Estas son algunas de las cosas por las que debemos orar y esto es lo que dice la palabra y luego oramos. En el auditorio tenemos micrófonos y porque queremos que la gente pueda escuchar y le pedimos a la gente que vaya al micrófono para orar y que todos puedan decir amén y queremos que todos se involucren en ese sentido. Aquellos que están dirigiendo a veces le piden a una persona en particular para que empiece a orar y el líder termina el tiempo en oración. Tratamos de ser breves, no ores 5 minutos, no ores acerca de todo en el mundo, no, ora por esto en particular. Para esta noche estamos orando por un avivamiento. En otras noches, miércoles en la noche, no somos limitados, compartimos una hoja con peticiones de oración, misioneros, situaciones en la iglesia, necesidades especiales, cosas que estén por pasar, actividades ministeriales, oportunidades, misioneros, cosas como esta. Y va a ser el mismo tiempo, 15 minutos de enseñanza y luego 25 o 30 minutos de oración. Y lo mismo ocurre. Esto no es una oración pastoral, esto no es tu oración de closet personal, esto es una oración congregacional. Así que es distinto, tienes que ser consciente de tu contexto, sé breve, sé simple. No trates de orar por 15 cosas. Ora por 1, 2 o 3 cosas y luego entonces oramos por otras cosas. No trates de tomar 10 minutos para orar por un número de cosas. Eso mata un tiempo de oración. Si la primera persona que ora por 7 u 8 minutos por todo en el mundo, entonces usted puede escuchar que todo el oxígeno sale del salón porque las mentes de las personas se distraen. Pero si tú tienes personas que se paran y oran por cosas específicas, particulares, reconociendo la grandeza de Dios y luego presentan la petición delante de Él de una manera precisa, son tiempos maravillosos. Son tiempos maravillosos porque la gente ora y pueden entrar en este tiempo de oración. Nosotros hacemos algo similar. Tenemos nuestra reunión de oración el domingo por la mañana. Antes del servicio tenemos una clase y luego pasamos a la reunión de oración. Tenemos 3 peticiones, una relacionada con misiones, otra relacionada con la iglesia, por los padres o los chicos y siempre por los perdidos. Siempre oramos también por el servicio que estamos a punto de tener. Tratamos de animar a la gente a orar poco y dar espacio para que las mujeres oren y los niños oren. Tenemos micrófonos también, personas que llevan los micrófonos a las personas que están orando para que puedan oír, para que se puedan oír, escuchar. Y 2 veces al año, esto de hecho va a ocurrir esta noche y en la mañana, y voy a estar a tiempo para esto. Tenemos un tiempo de oración y ayuno en el que oramos por los niños, por los hijos perdidos, y empezamos a ayunar el sábado, que es hoy, y luego ayunamos en la noche y luego la mañana, y tenemos un tiempo extendido de oración en el que oramos por mucho tiempo solo por nuestros hijos perdidos dentro de la congregación. Y esos domingos, las reuniones de oración, va mucha gente, es de mucho ánimo porque como cuando una persona expone su corazón y otra persona se une, y lo que he aprendido de nuestros miembros de la iglesia, y sé que esto también es cierto en ustedes porque es cierto en mí, es que si quieres orar, hacer oraciones fervientes y urgentes, necesitas encontrar algo que te urja, algo que realmente quieres. Y es difícil orar por un avivamiento si no lo quieres realmente. Pero hay algo que todos queremos mucho y que nos mantiene despiertos, y es la salvación de nuestros hijos.
y 2 veces al año orar por nuestros hijos y por su salvación. La gente se esfuerza y vienen a esas reuniones de oración y esas son oraciones importantes, reuniones importantes. Las madres, los abuelos, las abuelas oran, hermanos y hermanas están orando y realmente quieren y escuchamos el corazón de la gente y eso hace que oren los unos por los otros y por los hijos los unos de los otros. Los animo a hacer lo mismo. Una cosa que se me olvidó que nosotros hacemos cada miércoles es que damos oportunidad para que los hermanos puedan compartir el evangelio con otros y entonces el miércoles en la noche oramos por aquellas personas que se les predicó el evangelio durante Aquí la una semana. pregunta de la numatología. Durante la conferencia hemos pedido al Dios Espíritu Santo que esté presente con nosotros y aunque todos los creyentes tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, parece que estamos pidiendo y esperando que Él pueda entrar en esta asamblea y bendiga este tiempo. ¿Por qué pedimos esto cuando Él está presente dentro de todos nosotros? Jesús dijo, cuanto más no dará Él el Espíritu Santo a los que lo pidan. Hay una intensificación del Espíritu Santo, lo conocemos en nuestras vidas y hay una intensificación de la obra del Espíritu. El Espíritu batalla contra la carne y la carne contra el Espíritu. Si tú eres cristiano, no puedes pecar sin la convicción del Espíritu Santo, convicción de pecado. No, también no puedes hacer las cosas buenas que tú quieres hacer porque la carne lucha contra eso. Cada uno de nosotros individualmente oramos por la operación del Espíritu Santo para santificarnos y que podamos ser más sumisos a sus operaciones y verdades. Cuando leemos la Escritura, oramos que el Espíritu Santo tome estas palabras suyas, inspiradas, y que las use para santificar nuestros corazones. Y que tenga una convicción de que nuestro servicio esté en el servicio que estamos involucrados. Todos necesitamos una intensificación de la obra del Espíritu Santo de acuerdo a su verdad en nuestras vidas. ¿Y por qué o qué ocurre en el culto público? Hemos visto grandes movimientos del Espíritu Santo trayendo convicción en un número de personas que quedan bajo convicción de pecado, que son atrapadas por la verdad cuando es predicada. Eso es una obra del Espíritu, así que creo que nosotros nos damos cuenta de que después de la ascensión de Cristo, al enviar a su Espíritu, nosotros ahora estamos absolutamente dependientes de las operaciones eficaces del Espíritu para santificación y para crecimiento en la iglesia, para conversión. Así que yo creo que es completamente apropiado que nosotros tengamos una visitación del Espíritu durante nuestro tiempo de la adoración pública y al escuchar la palabra. También lo que no a veces no se nos puede olvidar, tenemos que recordarnos, para ponerlo en otro contexto, ¿por qué yo necesito decirle a mi esposa que la amo? Ya yo se lo he dicho y se lo dice al frente de muchas personas. Ella estaba en la boda, yo estaba ahí, ella estaba ahí, así que, pero ¿por qué tengo que, cuando lo pones en ese contexto y nosotros nos reímos, ¿verdad? Es lo mismo, nosotros no vamos a presumir de Dios, no sencillamente decimos, bueno, sí, es claro, sí, Él ha prometido esto, sí, yo puedo contar en esto. ¿Por qué mencionarlo? ¿Por qué hablar? Eso no es la forma que nosotros vivimos la vida cristiana. Nosotros necesitamos ser recordados una vez más y otra vez más y otra vez más. Y también necesitamos tener comunión con Dios una y otra vez. Eso es parte de esta comunión que tenemos con Dios. La próxima pregunta es sencilla. ¿Cómo diriges tu familia en el área de oración? La palabra bien tiene que estar ahí. ¿Cómo tú diriges a tu familia bien? ¿Cómo puede alguien orar bien? Siguiendo la Escritura, cuando estás orando, tu mente no se divaga, algunas veces olvida de qué tú estás orando. Ya, a mí se me olvidan. Trato de arrepentirme de eso. Pero creo que guiar bien a tu familia es mantente recordando a tu familia de que la oración es lo que nos sostiene juntos y
y que nos permite dar un testimonio como grupo. La lectura de la Escritura, asegurándonos que estamos orando según la palabra revelada. El Espíritu inspiró la Escritura y quiere que nosotros estemos apercibidos de estas verdades al orar para que sepamos qué debemos pedir. De manera que creo que, como lo que se ha dicho de las reuniones públicas de oración, también dirigir a la familia bien debe estar saturado con la Escritura para asegurarnos, quizás enfocarnos en una Escritura y orar qué este texto significa, no hacerlo algo difícil, que sea un reto para las limitaciones físicas que todos tenemos, pero algo que sea al punto de la verdad de Dios. Y la verdad de Dios cuando se intersecta con nuestras necesidades y familias y las necesidades individuales. Eso es lo que me parece ser una bendición al dirigir de esa forma. Solo hazlo. Realmente el 75% de esto es hacerlo, que sea una parte regular del ritmo de tu vida y de tu familia, de cómo funcionan. Cuando nosotros teníamos niños, nosotros pasamos por distintas temporadas. Cuando nuestros niños estaban pequeños, ellos estaban bajo nuestro horario, pero cuando ya tenían licencia y empezaron a conseguir trabajo, algunos de nuestros hijos mayores empezaron a tener esto y ya están afuera. Y teníamos que tener un horario en la noche, cuando teníamos tiempo de adoración familiar, y algunos de nuestros hijos decían, mira, yo no voy a poder llegar hasta las 9, ¿pueden esperar a hacerlo ahí? Y yo dije, bueno, sí, claro, podemos hacer eso. Y entonces lo hicimos. Y entonces otro de nuestros hijos decía, mira, él no puede llegar hasta las 9:30. Y el punto es que a veces se complica y teníamos que decirle, miren, este es el momento en que lo vamos a hacer y esperamos en la providencia de Dios que estén ahí. Y uno simplemente tiene que escoger el tiempo de hacerlo. Ahora no tenemos hijos en la casa y nosotros oramos en la mañana. Y cuando no lo hacemos, entonces es una excepción. Leemos las Escrituras, tenemos cosas por las que oramos todos los días y luego oramos periódicamente, dependiendo de lo que está ocurriendo. Hay nombres que mencionamos en nuestra casa hacia el Señor todas las mañanas. Nombres en este salón que nosotros mencionamos todas las mañanas. Personas que van más allá de nuestro contexto. Simplemente hazlo. Yo nunca pienso que lo he hecho bien. Es simplemente un asunto de hacerlo. En mi retiro, nosotros hemos tenido mi esposa y yo, más tiempo para orar, juntarnos juntos. Hay algunas devociones del mismo Tomás Gold, algunas que él escribió. Cuando mi hermana estaba muriendo, fue una bendición leer cada día estas devociones. Y también uno sobre Jonathan Edwards, y uno que va sobre la Biblia y las cosas que venían a la mente en estas cosas y por las cuales orábamos. Una de las cosas que ha sido precioso para mí en esto, que Margaret y yo estamos haciendo, es cuán libre se siente para interrumpir la oración y recordarme de algo. Eso es como una participación cooperativa. Recuerda a Sue que está teniendo esta operación en su pie. Y Dios sabe acerca de eso, pero Pablo dijo, yo sé que a través de tus oraciones y la ayuda del Espíritu Santo, yo voy a ser liberado y vendré a ustedes. Así que tenemos que tomar eso seriamente. Dios sabe algo en oración que ha decretado hacer, pero no lo va a hacer sino a través de la oración. Así que me amo cuando Margaret se interrumpe y dice estas cosas para que recuerde que algo que viene en el día y que oremos para que alguien venga con seguridad y cuidado. Creo que es poderoso cuando piensas de cosas inmediatamente y reconoces que a menos que Dios intervenga, a menos que Dios sostenga, nosotros estamos perdidos. Así que estamos pidiéndole tantas cosas como vengan a nuestra mente para hacerlo. Hay cosas que hacemos regularmente por las que queremos orar, como los hijos, nuestros hijos, es una de esas cosas. Pero esas necesidades, esta lista de cosas de nuestra clase de escuela dominical, personas que
Cuando tú estás en una clase que es de nuestra edad, vas a tener muchas de esas necesidades que van a surgir. Así que Margaret y yo nos recordamos de estas cosas y es una de ese tipo de cosas que son deleitosas de la libertad de una familia, y tus hijos deben sentirse libres de hacerlo. Yo tengo este examen que viene y es muy difícil. O vamos a orar para que yo pueda recordar las cosas que estudié. Y ese tipo, yo creo que eso es algo grande, correcto. Eso hace sentir de que este tiempo devocional delante de Dios y escuchando su palabra y orando según su verdad y traer a Él cosas específicas que están ocurriendo, lo hace darse cuenta de que Dios es real. Dios está aquí con nosotros. Él es el que escucha. Creemos que necesitamos una ayuda y fortaleza. Así que esos tiempos de familia son ricos e instructivos. La próxima pregunta, en tu ministerio cuando era más joven, la forma que tu esposa te estaba ayudando, apoyando, ¿qué más resalta? Todo lo que tú preguntas, hay cosas que vienen a mi mente. Mi esposa tiene Parkinson ahora mismo, así que nosotros oramos por eso. Ella piensa en eso. Ella se pregunta en algunos de los síntomas si se van a aumentar. Y cuando Tom me pidió que viniera, yo le dije, yo no puedo venir. Y Margaret se dio cuenta que ha estado en la conferencia de Founders y sabe lo que significa para mí. Y ella se puso en mi cara e insistió en que yo le llamara a Tom de regreso y dijera, perdona que yo rechacé, ¿hay todavía lugar? Ya hicimos ajustes. El ella ser sensible a la manera en que el Parkinson ha impactado la manera en que vivimos nuestras vidas, y el ella estar en oración y ser selectiva en cuanto, ok, tú vas a ir una noche a esto o aquello, hazlo, tú puedes hacerlo. Yo creo que cuando las parejas son sensibles al uno al otro y quieren hacer la voluntad de Dios en sus vidas, o quieren tener el placer y cierta comunión para ese espíritu que se entrega y que se manifieste, hemos visto que es muy rico en esta etapa de nuestras vidas, y Margaret piensa en estas cosas. Y yo creo que eso es parte de la práctica que podemos tener el uno con el otro, de darnos cuenta de qué dones puede hacer mi esposa durante el día, y si yo puedo sacrificar algo para que eso ocurra para ella. Creo que son cosas pequeñas. Ella quiere comprar un pastel en Kroger. ¿Puedo yo manejarte allí? Yo estoy escribiendo una clase de escuela dominical, pero ¿qué es importante? Que tú ayudes a tu esposa, que tú te mantengas haciendo eso. Puede parecer insignificante, pero eso es lo que es lo correcto hacer. Así que yo creo que ese tipo de sensibilidad que se ha desarrollado por los años, de cómo tú te das a ti mismo, a tu pareja, es muy importante. Una de las cosas que yo trato de recordarme a mí mismo y a Donna y a parejas que estoy dándole consejería es que los cristianos, antes de que él sea tu esposo, él es tu hermano y ella es tu hermana antes de que sea tu esposa. Así que nosotros tenemos relaciones en Cristo que no se ponen en peligro o que no olvidamos cuando nos casamos. Así que como los hermanos y hermanas en Cristo sirven. Si tú ves que tu hermano está pecando, tú vas y le dices. Y a veces los esposos pueden vivir esta situación, ven que su esposo o esposa están pecando, y si estoy protestando por eso, entonces no estoy siendo una esposa sumisa y estoy en pecado. Pero si recordamos ese nivel de relación, entonces eso soluciona el problema. Mi esposa ha hecho muy buen trabajo en esto. Y muy a menudo. Ella...
le puedo contar una pequeña historia. Al principio de nuestro ministerio aquí en Cape Coral, estaba reuniéndome con algunos hombres, algo en la iglesia después del tiempo de oración, y estábamos en la reunión y alguien empieza a pegarle a la pared al lado, y eso me estaba irritando, y era un grupo de niños que estaban pateando. Y yo trato a todos los niños de la iglesia como si fueran mis hijos. Y yo les dije, miren, detengan de eso. Y regresé al salón y empieza de nuevo. Y entonces encontré 4 o 5 niños. Y yo le dije, lo tomé por la mano. Y mi esposa estaba hablando con sus madres en la sala. Y yo le dije, miren, damas, ustedes deberían hacer algo con estos niños. Están molestándonos en nuestra reunión. Y es lo que yo hiciera con mis propios hijos. Así que regreso a la reunión. Y cuando regresamos a la casa, Donna se encuentra conmigo en la casa y ella está ahí justo en la puerta y ella me mira y me dice, y había sido unos meses difíciles de ministerio, y ella me dice, tú puedes poner unas vacaciones en... Tú vas a poner unas vacaciones, vas a ponerlo en el calendario esta noche o voy a tener una operación, porque no me había dado cuenta que lo que había hecho había sido pecaminoso. Yo había sido fuerte, rudo, las damas se miraron unas a otras, tomaron sus niños y se fueron. Tú realmente hiciste un gran daño esta noche y yo realmente no me había dado cuenta. Así que yo tuve la oportunidad de arrepentirme, no me hicieron una lobotomía. Pero no fue una amenaza vaga. Su esposa es una enfermera. Así que enfermera, sabe lo que hay detrás. La esposa puede hacer o quebrar a un pastor, y yo estoy agradecido de tener una gran esposa. ¿Cómo apoya una buena esposa a un pastor? En todas maneras. Hay una presión en el pastor que recae sobre la esposa. Hay un aprecio que llega hasta la esposa. Están las dificultades de preguntarse si todos quieren ser tu amigo porque así pueden llegar al pastor. En serio. La idea de hacer amigos y luego te dejan como amigo porque eres la esposa del pastor. Son las dificultades de formar relaciones. Las críticas que le llegan al pastor llegan a la esposa. Ella tiene que apoyar y soportar eso. Y tener una esposa que te mantiene firme, te anima, te ama, te apoya y sacrifica su tiempo. Te llaman a medianoche, estás de guardia 24/7 y a veces tu esposa necesita tiempo familiar y tú tienes que decir, no puedo, no voy a aceptar esta llamada, pero otras veces ella te dice, sí, ve y hazlo. Y tu esposa te mantiene equilibrado. No, ella no le molestará que cuente esta historia. Una vez llegó y me dijo, después del servicio, fue uno de los sermones más poderosos que he escuchado. Y eso me animó, eso me gustó escucharlo. Y fui a casa y le dije a mi esposa, mira, esta mujer llegó y me dijo que había sido un muy buen sermón, y mi esposa me vio y me dijo, ¿ese sermón? Ella me anima cuando es necesario y me mantiene humilde cuando es necesario. Una buena esposa es. De una forma muy temprana, esto para mí, para nosotros, yo diría que yo comencé a predicar como 1 año y medio después de que Dios me salvó. Y yo no fui criado en la iglesia, mi esposa sí. Entonces, de muchas formas, ella sirvió como una embajadora que me estaba ayudando a navegar. No pensábamos, hablábamos en voz alta, pero exactamente era como ella funcionó en mi vida, y yo necesitaba eso en mi vida muy temprano, y en el ministerio me ayudó a balancearme.
como pastor, padre, esposo, estando en el ministerio y todas estas cosas, demasiado mucho valor en ayudándome a poder esos diferentes protectores, ¿verdad? Como todos nosotros, hay una tendencia en el ministerio de ser miópico y tienes que tener, ¿verdad? Que te puedan jalar, ¿verdad? En la chaqueta de vez en cuando, que te dice, hey, mira en esta dirección. Así que para mí, muy temprano y aún a través de nuestro ministerio, esas cosas han sido de mucho valor para mí. Esta próxima pregunta. ¿Deberían los cristianos deberían orar por la destrucción de aquellas personas malas o la salvación de las personas? Sí. Esas no son respuestas exclusivas una de la otra. ¿Alguien pudiera elaborar un poco más? Nosotros seguimos a los salmos y sabemos que son oraciones inspiradas y hay muchas de ellas. Así que, aunque parecen ser absolutamente contradictorias, sabemos que las personas van a ser destruidas y lo va a hacer Dios para su gloria y no es malo que lo haga para su gloria. Sabemos que algunos, que Dios dice, por esta causa yo te levanté y yo puedo mostrar mi gloria en ti. Y así que la destrucción de los malos es algo que Dios lo hace para mostrar su gloria. No hay nada malo en eso. Pero sabemos que Él salva a los peores de los pecadores. Y no es hipérbole cuando Él dice que Pablo dice que Él era el peor de los pecadores. Y Él tenía toda la ventaja de conocer las Escrituras, todos los pasajes de las Escrituras, y Él los pervertió como lo hacían los fariseos. Era celoso con esa perversión de ellos. Cuando dijo que Él era el peor de los pecadores y que fue convertido para poder ser un aliento para aquellos que creen en Él. Nosotros sabemos que Dios sí salva a los primeros de los pecadores. Así que debemos orar por su conversión. Pero al mismo tiempo, porque no glorifican a Dios y se oponen a sus caminos, y ridiculizan su evangelio, están puestos para destrucción. Y creo que bíblicamente aquellos que no son cosas que se excluyen entre sí. Creo que es verdad y creo que debemos amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Y cuando se trata de aquellos que me hacen daño, me odian, yo debo amarlos, orar por ellos, extenderles misericordia, perdonarlos. Pero eso es de mí para allá, pero cuando veo a Dios y la relación entre ellos y Dios, un salmista dice, aborrezco a aquellos que te aborrecen. Creo que todos los cristianos estamos esperando la llegada el regreso del Señor, no para nuestra vindicación, no porque querramos ver que perezcan los malvados, porque incluso el Señor no se deleita en que perezcan los malvados, pero hay algo que anhelamos, que la gloria de Cristo sea vindicado y que los que han hecho iniquidad doblen su rodilla ante el Rey Jesús. Eso lo anhelamos y creo que cuando pensamos en Dios es bueno pedir su destrucción y cuando pedimos en nosotros es bueno pedir por su salvación y cómo podemos bendecirlos. Yo diría también que tú puedes orar por la destrucción de los enemigos de Dios de una manera amorosa. Porque si son enemigos de Dios y ellos continúan en ese camino, entonces ellos están aumentando ira para el día de la ira. Y si tú oras para que el Señor los elimine el martes en vez de que sea a lo largo de la semana, entonces eso es algo que muestra amor, porque estás orando para que Dios les libre de una ira que se va aumentando si ellos no regresan y se arrodillan delante de Dios. ¿Hay una forma en la que tú puedas matar a tus enemigos para la gloria de Dios? Yo creo que tiene que haber, porque los cristianos pueden hacerlo. Para proteger su familia, hay una forma en la que tú puedas matar a un intruso que quiere hacerte daño, que quiere hacerle daño a tus hijos, a tu esposa. Para la gloria de Dios tiene que haber, o de lo contrario no puedes hacerlo, porque tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios.
Y la forma en que trato de pensar acerca de esto es que si yo dejo que este hombre haga lo que él pretende hacer, que va a ser malvado, perverso, y eso va a terminar y si esto termina su vida, entonces yo voy a hacer algo bondadoso para él. Y entonces si no puedo pensar así, hay muchas cosas en términos morales que no podría hacer. Eso explica algo acerca del arreglo en tu casa, el orden en tu casa. Cuando alguien entra a la puerta del frente, ven un cuarto de trofeo con todos estos animales que ha matado y cosas en el piso. Y uno dice, bueno, este individuo tiene una pistola y no tiene miedo de usarla. Yo mejor salgo de aquí. Así que eso lo explica. Es una habitación de misericordia. Bueno, no es tan misericordioso por ese lagarto. He aprendido de la doctrina de gracia recientemente, Alabado sea el Señor, amén. Ya estás aprendiendo tu Biblia. pero están teniendo un tiempo difícil de cómo es que creer esta cosa, estas verdades es antinominiano. Si entiendes la doctrina de la justificación por la fe, sabes que Jesús vino y Él murió porque la ley lo demandaba, vivió su vida sacrificialmente y con una oposición que se intensificaba porque Él cumplía la ley. La ley sigue siendo el estándar de justicia y la justificación ha sido cumplida para nosotros en Cristo por la pago de la pena y por su obediencia perfecta. Y ahora viene a ser la fuente de tu ser moldeado a la imagen de Cristo. Y la imagen de Cristo es una de sumisión perfecta a la ley de Dios, porque Él es santo, justo. La ley es santa, justa, buena y espiritual. Y es imposible creer la doctrina de la justificación por la fe y la doctrina de la gracia y ser un antinomiano. Porque ese es el estándar de justicia, es en nuestra conformidad a ella que hay una indicación de un crecimiento en la santidad. No nos salvamos a nosotros mismos por ningún nivel de obediencia lo que alcancemos, pero el hecho de que hayamos venido a valorar la justicia de Cristo y su muerte significa que nosotros hemos tenido una evaluación apropiada de la ley de Dios. Por lo tanto, la amamos. La gracia hace que la obediencia sea posible, porque si tenemos que ser salvos por nuestras obras, entonces nuestras obras estarían manchadas porque tendrían una motivación egoísta. No serían para la gloria de Dios, no serían de sacrificio, sino que cuando somos salvos, cuando entendemos que somos salvos por la pura gracia y no hay nada que podamos hacer, ninguna decisión, nada de lo que podamos jactarnos, entonces, y que de esa gracia brota una verdadera gratitud y de esa gratitud brota la habilidad, el poder de amar para glorificar a Dios. Y si no fuera por la gracia pura y la salvación por gracia, no hay ni una sola buena obra que pudiéramos hacer. Así que no, lleva al antinomianismo, lleva a buenas obras. Una cosa que me gustaría decir, y recuerdo esto continuamente, es que Dios ama su ley tanto como Él ama su evangelio. Y si nosotros creemos esto, entonces amamos lo que Dios ama, entonces no nos vamos a alejar mucho. Así que trata de mantener esto en tu mente. ¿Cuál es su ley? Y sin la ley de Dios no hay evangelio. Y si no hay un quebrantamiento de la ley, entonces no hay necesidad del evangelio. Y Jesús vino a magnificar la ley, a hacerla honrosa. Y si vamos a ser como Jesús, entonces no puedes abandonar lo que Dios ha revelado que ha sido su estándar de justicia. Si Dios es lento en la ira y hablando de la paciencia, ¿por qué entonces que el hombre teme lo que es la ira de Dios? ¿Cuál es el problema de ustedes? Yo creo que es opuesto a la verdad, porque esta imagen que viene a mi mente,
cuando viene la maldición. Y cuando la maldición llega a la serpiente, dice, yo pondré enmidad entre la semilla de la mujer y de ti. Y tengo una imagen de Eva que en ese momento ella se le han dicho, tú no vas a morir hoy. Porque se supone que sí. Se supone que yo hubiera muerto. Pero en vez, se le dice, no solamente vas a no morir hoy, pero también vas a tener hijos que en la actualidad van a lidiar con lo que pasó en este momento para que la salvación pueda tomar lugar. Eso es opuesto de la verdad. La respuesta de Dios fue misericordiosa. Y nadie lo podía leer. Estaba tratando con esto recientemente en los estudios en Levítico y Éxodo. En Levítico, bueno, creo que fue en Levítico, sí. En Levítico 9, donde a Nadab y Abiú ofrecieron un fuego extraño y fueron consumidos. Dios no le permitió ni siquiera lamentar por ellos. Así que yo volví a ver cómo Dios puede ser aparentemente vicioso en su celo y consumir a personas con fuego ahí mismo. Y yo tenía que ir a lo que dijo Bodhi. Todos nosotros estamos bajo sentencia de muerte. Ese fue una declaración clara. En el día en que tú comas, tú ciertamente morirás. ¿Qué es lo que no está claro acerca de eso? ¿Y qué no está bien en el hecho de obedecer al Dios que te hizo? ¿Qué es lo que no está bien en eso? Así que te da... Todo árbol lo tiene, puedes comerlo. Pero el del árbol que está en el medio del huerto no vas a comer. El día que comas, ciertamente morirás. No hay nada sutil, nada místico sobre eso. Está muy claro. Y ellos desobedecieron. Ellos fueron engañados, pero ellos desobedecieron. Así que el hecho de que no fueron muertos inmediatamente es que Dios está lleno de paciencia. Pero cuando Nadab y Abiú desobedecieron el mandamiento que tiene que ver con la persona del Redentor, dado que ya estaban bajo la sentencia de muerte y dado que ya él había dicho que la desobediencia significa la muerte, no hay nada de impaciente en Dios en consumirlo inmediatamente. Ese es el veredicto que está sobre todos nosotros. Y para mí, el problema del mal ni siquiera debería ser un problema. Nosotros somos malos. Y es por eso que existe el mal. Y la razón por la que continúa existiendo es porque Dios es paciente con nosotros. Y ha elegido más generaciones a quien va a llamar para mostrar su misericordia. Sí, si nosotros nos diéramos cuenta de que estamos bajo sentencia de muerte y que el infierno está allí esperando y que es un infierno legítimo, muchas de las cosas que nosotros con las que nos añoñamos simplemente no tienen ningún sentido. Lo más difícil del juicio de Dios en el infierno, si piensas en los atributos del infierno, es el aislamiento, no hay más gracia, es completa miseria. Es lo eterno de esto, sin fin, no va a tener fin, ese es el infierno. La pregunta es no ¿por qué Dios es tan severo? La pregunta realmente es ¿por qué envió a su hijo a soportarlo? No fue como que no fue que le dio un golpe en la mano a Jesús y le dio un pequeño castigo, le dio un tiempo fuera. No sé quién va a tener el lugar más caliente en el infierno, no sé, quizá Hitler, Joel Osteen. Pero el Señor Jesús, nuestro Salvador, no tomó un lugar más pequeño de ira o reducido de ira.
thumbnails quieren que lo quiten del video. Yo quiero que quede en registro que Tomás Cole dijo amén. El verdadero misterio es que es un juicio severo. El misterio es por qué Jesús sufrió toda la ira. Ese es el misterio. Y esto va a lo que yo creo que tipifica mucho de lo que hay en problema en la iglesia hoy día. El juicio nos asombra. ¿Cómo es posible que Dios se atreva a hacer esto? Y yo quiero ser sensible con esto, pero los hermanos de nuestra iglesia saben que yo digo esto continuamente y la gente me escribe a veces, pero las personas que están alrededor ya no me escriben tanto al respecto, pero la gente dice, yo estoy bien, no estoy en el infierno. Y la gente dice, mira, eso es una barra muy bajita, pero yo digo, no, eso es un gran estándar. Nosotros deberíamos estar en el infierno. Y si no, ¿por qué? Y la razón es gracia. Si nosotros podemos arreglar eso en nuestra mente, lo que es el pecado, lo que la ley de Dios requiere, lo que Jesús hizo para cumplir la ley, nosotros estaríamos sorprendidos. ¿Por qué Dios es tan bueno y muestra su gracia para con nosotros? Y si lo vemos de esta manera, entonces, ¿quién fue que dijo Jacob? Amé a Jacob y aborrecí a Esaú? No tengo problema con ese versículo. El problema no es que él haya rechazado a Esaú, sino cómo fue que él amó a Jacob. Y esa debería ser la orientación correcta. Estas son nuestras preguntas finales esta mañana. ¿Cómo es que una persona se arrepiente de pecados, ese arrepentimiento después de 2 días, 2 semanas, 2 años, sigo cometiendo ese mismo pecado? El arrepentimiento es un envolverse de nuestros pecados con un entendimiento de la misericordia de Dios. Cuando Dios, en un aborrecimiento del pecado, con la determinación de abandonarlo, ese es el bautismo bautista. Tomamos cada una de esas frases, medita en ellas, tenemos un entendimiento perfecto de lo que una visión del pecado es y que los vas a lidiar hasta la muerte. Tira tu micrófono ahí. Yo diría como una idea práctica, si estás luchando, si eres un joven luchando con la pornografía o con algún pecado persistente y dices, odio este pecado, pero parece que sigo repitiéndolo, lo que te sugiero hacer es arrepiéntete antes de dejar de pecar. Y no puedes seguir pecando cuando haces eso, porque lo que nos pasa a todos es que caes en la culpa, guardas la imagen, guardas el pecado, tienes esta conciencia culpable y no puedes orar porque dices, Dios no te va a escuchar, no eres digno. Entonces pasa 1 día, 2 días llevando esa culpa contigo y luego finalmente piensas, ya me he limpiado un poco, tengo un buen récord, ya que por 2 o 3 días estoy limpio, puedo orar. Y luego 2 semanas después estás de vuelta en lo mismo, repitiendo el ciclo una y otra vez. ¿Qué deberías hacer? Esto es lo que deberías hacer. Antes de guardar la imagen, dice, Señor, perdóname, odio esto. Ven a Dios en tu pecado, no cuando estás limpio, con tu culpa, no limpiándote vienes ante Dios. El tema del arrepentimiento es tan glorioso. No sales de tu arrepentimiento y traes tus buenas obras, no. Vienes con tu suciedad, con tu desgracia, con tu iniquidad. Estoy en medio de esto y no puedo sacarme, no tengo esperanza, odio esto, redímeme. Y si vienes con tu culpa, no puedes seguir pecando. Es algo purificador. Así que, para resumir, lo que estoy diciendo es, no esperes 1 día, no esperes 2 días para arrepentirte, no esperes 1 semana, no esperes 1 segundo siquiera. Ve tan rápido como puedas al Señor. Y si vuelves a caer de nuevo, ve tan rápido como puedas al Señor. Tan rápido como puedas cada vez y verás que habrá una victoria tras otra. Bueno, gracias
Los oradores, muchas gracias.